En el primer vídeo sobre la minería del plomo murciana, analizamos las razones que condujeron a su expansión hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucedió con el nivel de vida de los mineros durante ese periodo? Antes de contestar a esta pregunta, es preciso plantear un tema complicado y muy debatido: el problema de la medición del bienestar. La mayoría de los trabajos publicados por economistas e historiadores antes de la década de 1980 estimaba el nivel de vida mediante el ingreso monetario, es decir, la renta por persona o los salarios. En las décadas de 1970 y 1980 aparecieron las primeras críticas a este indicador. Todas argumentaban que el ingreso monetario no siempre capta componentes de bienestar como esperanza de vida, educación, condiciones laborales, tiempo de ocio disponible, costes de la vida urbana o degradación del medio ambiente. Esta fue la razón por la que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen elaboró en 1989 el llamado IDH, o Índice de Desarrollo Humano, un indicador empleado por Naciones Unidas para estimar el nivel de vida de un país utilizando no solo el ingreso monetario, sino dos componentes del bienestar como la salud y la educación, ya que sin ellos no puede prosperar la mayoría de la población. Así pues, el IDH de un país se estima mediante la media de su renta por persona, su esperanza de vida y su nivel educativo. En la década de 1990, la estatura media se asentó como indicador del llamado nivel de vida biológico. Aunque en la estatura existe una carga genética, es potencial y se altera por tres factores que, junto con lo genético, la determinan hasta los 21 años. Se trata de la nutrición, el desgaste físico y la morbilidad. Un ejemplo puede aclararlo. Al nacer, una persona posee una determinada carga genética, pongamos que 1,70 centímetros de estatura. Sin embargo, esa carga es potencial y se altera por la acción de tres elementos que guardan relación con el bienestar: la alimentación, el trabajo infantil y adolescente y la morbilidad. De manera que esa persona sobrepasará el 1,70 si desde su nacimiento a los 21 años se ha alimentado bien, no ha trabajado en su infancia y adolescencia y no ha padecido enfermedades. Por el contrario, si se alimenta mal, trabaja desde niño y padece frecuentes enfermedades, su estatura se reducirá. Dado que resulta imposible construir un IDH para los mineros murcianos, vamos a analizar qué sucedió con su nivel de vida entre 1870 y 1913, comparando sus salarios reales, su esperanza de vida y su estatura. Los salarios reales en las minas de la Unión pasaron de 1,75 pesetas al día en 1879 a 2,90 en 1913, 34 años más tarde. Ello supone una tasa anual de crecimiento pequeña, más en concreto del 1,4%. El débil crecimiento de los salarios guarda relación con la existencia de una mano de obra abundante y con la inexistencia de un poder sindical. Así pues, el consumo de los mineros mejoró durante la etapa expansiva de la minería murciana. Ahora bien, ¿ese ligero aumento del consumo incrementó su bienestar? Veámoslo analizando si, durante este periodo, los mineros sufrieron lo que los historiadores británicos han denominado urban penalty, castigo urbano, esto es, descenso de su esperanza de vida y de su estatura. En España, la esperanza de vida en 1877 era de 30 años y en la ciudad minera de la Unión de 27. Pues bien, en 1890 la esperanza de vida en la Unión era de 18 años. En 1900, la esperanza de vida en España fue de 35 años y en la Unión de 29, y en 1910 en España de 41 y de 27 en la Unión. Veamos ahora los datos de estatura. Los mozos medidos a los 21 años en Mazarrón en 1850 habían pasado su infancia y adolescencia antes del boom minero. Su talla media fue de 1,62 centímetros. En cambio, los tallados entre 1860 y 1900, es decir, los que habían pasado su infancia y adolescencia en pleno boom minero, tuvieron tallas medias de verdaderos liliputienses, 1,58. Después de 1900, la estatura media se recuperó hasta llegar a 1,60 en 1913, talla todavía inferior a la de 1850.
La sobremortalidad de la Unión fue consecuencia de enfermedades infecciosas transmitidas por agua, alimentos y aire. Más en concreto, entre 1877 y 1900, el 86% de la mortalidad se debió a infecciones provocadas por aire, el 14% a las provocadas por agua y alimentos contaminados, y el 14% a enfermedades no infecciosas. Esa elevada morbimortalidad puede explicarse utilizando la teoría económica y, más en concreto, los llamados fallos de mercado. Para el caso que nos ocupa, basta con considerar 3 de esos fallos: bienes públicos, información imperfecta y lentitud del mercado para ofertar con celeridad y en cantidad suficiente un bien preferente como es la vivienda. Un bien público es aquel de cuyo consumo no se puede excluir a nadie, de modo que ninguna empresa privada lo producirá debiéndolo hacer el Estado. Un ejemplo de información imperfecta es el que se produce a menudo en el mercado de los alimentos, ya que los consumidores no pueden reconocer si están en buen estado. En este caso, el fallo de mercado también se resuelve mediante la intervención del Estado a través del control bromatológico. Cabe asimismo la posibilidad de que la demanda de viviendas en una determinada zona crezca bruscamente como efecto de una rápida y masiva inmigración, resultando imposible que la iniciativa privada las construya con rapidez. Siendo la vivienda un bien preferente, esto es, un bien sin el que no se puede alcanzar un nivel de vida digno, el Estado debe paliar ese fallo de mercado construyendo casas baratas. La proliferación de infecciones por agua en la Unión se debió a la ausencia de alcantarillado, un bien público que ninguna empresa privada construyó porque no podía evitar que cualquiera evacuara gratuitamente las aguas fecales en cubos a los sumideros de la calle. Las infecciones transmitidas por alimentos se debieron a que los consumidores no podían reconocer los que estaban en mal estado por la manipulación, las pésimas condiciones higiénicas de almacenes y tiendas o por la adulteración. Finalmente, las infecciones transmitidas por inhalación se debieron a una inmigración en avalancha. La Unión tenía 8.000 habitantes en 1860, 23.000 en 1880 y 33.000 en 1900. Ello aumentó bruscamente la demanda de viviendas, haciendo que los alquileres fueran tan altos que apareció el realquiler de habitaciones y con él el hacinamiento, hecho al que se sumó la inhalación de partículas de plomo procedentes de las 13 fundiciones que la ciudad llegó a tener, ya que esa inhalación agravaba cualquier problema pulmonar. El movimiento higienista español propuso combatir la sobremortalidad de los barrios obreros mediante una reforma sanitaria que incluía las mismas medidas de intervención pública que hoy recomienda la teoría económica para combatir esos fallos de mercado: alcantarillado, control bromatológico de alimentos, construcción de casas baratas y, en el caso de las fundiciones de plomo, instalación de cámaras de condensación para que sus humos fueran lejos de la ciudad. Sin embargo, hasta 1893 los gobiernos liberales españoles no permitieron a los ayuntamientos crear impuestos o pedir préstamos para acometer la reforma sanitaria. ¿Qué sucedió en la Unión? Entre 1893 y 1913, su ayuntamiento gastó 271.000 pesetas en medidas preventivas de salud. ¿Mucho o poco? Linares, una ciudad andaluza también de 30.000 habitantes y dedicada a la metalurgia del plomo, invirtió durante ese periodo 1.115.000 pesetas, lo que contribuyó a que su esperanza de vida en 1913 fuera de 34 años y no de 27 como en la Unión. La enorme diferencia en las inversiones en salud pública se debió a razones políticas. Linares fue una ciudad donde el socialismo y el sindicalismo fueron importantes, y en la que tras la instauración en 1890 del sufragio universal masculino hubo concejales republicanos. Por el contrario, en la Unión no echó raíces ni el sindicalismo ni el socialismo, y la ciudad estuvo gobernada por caciques del Partido Conservador y del Liberal, apoyados por los dueños de minas y fundiciones, que además actuaron de modo corrupto. Prueba de ello son estos hechos. En el archivo histórico del Crédit Lyonnais de París existe un informe de los ingenieros franceses que visitaron la Unión en 1900. Escribieron: «No hay ninguna organización obrera de importancia debido a la barbarie en la que se encuentran los trabajadores analfabetos y sin educación religiosa ni moral». También escribieron esto sobre Miguel Zapata:
Zapata, industrial rico con varias fundiciones, es usurero, adelanta dinero a los mineros pobres y les obliga a darle a cambio todo el mineral a precios muy ventajosos. Después les roba sobornando a los químicos encargados del análisis y a los agentes encargados de los pesos. También soborna a los agentes de aduanas para que admitan declaraciones falsas del plomo que exporta y de este modo paga muchos menos impuestos. Este rey de la sierra cambia a los gobernadores civiles de la provincia y tiene a su servicio a todo un personal político, alcaldes, jueces, por partida doble, unos cuando gobiernan los conservadores y los otros cuando gobiernan los liberales. Otra prueba de la corrupción es que, gobernado por alcaldes y concejales con negocios mineros, el Ayuntamiento de la Unión financió la construcción de un embarcadero en la cercanía bahía de Portmán con una cantidad de 26.193 pesetas, cifra que contrasta con las 9.968 gastadas en agua y alcantarillado. Pasemos a la estatura de los mineros murcianos. ¿Por qué fue la más baja de España? Porque aunque el aumento de los salarios incrementó ligeramente su consumo de calorías y proteínas, las condiciones laborales y las enfermedades deterioraron su estatura. Baste con citar estos datos. En las minas de la Sierra de Cartagena, la jornada laboral fue de 12 horas en el exterior y 11 en el interior hasta 1900. Ese año se redujo a 9,45 en el interior y a 11 en el exterior, y en 1911 a 9 y 10 horas. Y estas son las cifras sobre trabajo infantil y juvenil. Entre la década de 1870 y 1890, el 30% de la mano de obra era menor de 14 años. En 1911, todavía el 26% de los mineros eran niños y adolescentes. El nivel de vida de los trabajadores durante la Revolución Industrial ha dividido a los historiadores entre pesimistas y optimistas. Por lo general, los historiadores marxistas han sostenido que el bienestar de los trabajadores se deterioró y los historiadores liberales que aumentó. Tras una polémica que arrancó en la época de Marx y Engels, las investigaciones más recientes avalan el pesimismo, ya que el ligero aumento de los salarios reales y del consumo de los obreros de las ciudades no pudo compensar el deterioro de sus condiciones laborales, el padecer más enfermedades y el fallecer jóvenes. Esto es lo que sucedió con los mineros murcianos entre 1870 y 1913. Con este tercer vídeo termina la historia de la minería de Murcia. Gracias por su atención. En los próximos hablaremos de la historia de la minería española.